Actualmente la sociedad se encuentra atravesada por una época de cambios de toda índole, y la educación no es ajena a ellos. Nuevas profesiones, necesidades y tecnología promueven un gran cambio en cómo se concibe la educación. Ejemplo de esto podemos encontrarlo en el aumento de instituciones universitarias. De acuerdo a estadísticas publicadas por la Guía del Estudiante, del total de universidades del país, el 50% se crearon a partir de 1992 y un 30% del total de instituciones fue creado durante los últimos 15 años. En el ámbito público podemos mencionar la Universidad Nacional de La Rioja, la de Lanús o la de Tierra del Fuego. En el ámbito privado podemos mencionar la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad del Cine o la Universidad Siglo XXI. Sin embargo, este aumento de instituciones que se traduce en un crecimiento de alumnado no impactó significativamente en el aumento de la tasa de recibidos. Solo 3 de cada 10 estudiantes universitarios se reciben. ¿A qué se debe esto? Empecemos por el principio. De acuerdo a la encuesta que realizamos, los principales criterios por los cuales los adolescentes eligen su carrera universitaria son sus gustos e intereses en un 70%, la vocación con un 60% y muy por detrás con un 35% recién se ubica la salida laboral. Siendo uno de los principales motivadores en la elección de la carrera, vale preguntarse, ¿qué es la vocación? Justamente porque a veces se junta carrera o se pretende juntar carrera con vocación, como que si encuentro la carrera encontré mi vocación. Entonces, es muy difícil definir una vocación a través de una carrera. Una vocación es mucho más, tiene que ver con la misión en la vida, con qué quiero dar de mí al mundo, cuál es mi oferta al mundo. Soy bueno comunicando, soy bueno convenciendo, soy bueno comprendiendo. Eso tiene que ver con la misión, lo que yo puedo aportar al mundo. Y después la carrera empieza primero con algo que voy a estudiar, que es un pedacito de la formación. Y después con cómo voy a seguir formándome para armar mi camino profesional. Son como diferentes ejes, pero una vez se dice, tengo que elegir mi vocación, ¿a qué estudio? Y ahí te metiste en un callejón sin salida, no lo puedes resolver. Primero creía que la vocación era una cuestión mágica que uno iba a descubrir independientemente de la salida laboral, que uno tenía que hacer lo que uno deseara sin tomar en cuenta la salida laboral. Eso es lo que pensaba en mi adolescencia y así elegí mi carrera. Después me di cuenta que la vocación debe tener en cuenta la salida laboral, porque si no es como enamorarse de alguien y no ser correspondido. Entonces uno tiene que elegir una carrera que tenga una necesidad en la sociedad para poder ser correspondido con lo que uno estudia. Pero ahora pienso otra cosa totalmente distinta a esas dos cosas. Pienso que uno puede elegir cualquier carrera en la vida, cualquier actividad, aunque no le guste del todo al principio y después enamorarse. Lo que me parece que tiene que elegir un estudiante, pensar que nunca la elección va a ser perfecta, que el enamoramiento va a venir con el ejercicio de esa profesión. Esto podemos hacer la metáfora con el amor. Uno puede enamorarse de la chica más linda y más inteligente del mundo y después ser un plomo, una heladera o ser una persona que no es compatible con uno. Y de repente uno se enamora de una persona que al principio no lo entusiasmaba tanto y con el transcurso, con el desarrollo del vínculo, se va enamorando cada vez más. Elegir previamente por vocación o enamorarse de la carrera posteriormente. ¿Esta multiplicidad de caminos posibles se debe recorrer solo como aprendizaje de la adultez o es necesario el acompañamiento de la familia? Primero es importante que hagan un trabajo sobre sí mismos, conocerse más, que esa es una de las cosas que juegan contra la elección. No se hace un trabajo hacia adentro, se hace un trabajo hacia afuera, a ver qué elijo de todo lo que hay, a ver con qué me quedo. Pero primero tengo que saber quién soy. Tengo que parar un ratito y decir, bueno, a ver, yo quién soy, cómo soy, qué me gusta, qué hago en el día a día. A veces uno dice, bueno, ¿y yo cómo voy a ensamblar esto? Que para mí es un hobby o es algo divertido con mi carrera profesional. Y tiene que ver, es una fortaleza que vos después podés usar en tu camino profesional. Entonces, primero me conozco. Esa es la primera necesidad y el chico por ahí siente que no tiene tiempo para hacer eso. Está como despistado y está muy abrumado con la información externa. Entonces no se toma ese tiempo. Si el chico primero se centra en lo que es, después puede ver qué me gusta y entonces después puede elegir qué hacer. Es como escalones. Creo que los padres deberían acompañar con el ejemplo más que con el discurso. Si en una casa se lee, ¿no? No le tenés que decir al chico lee, porque ya ve que están todos leyendo.
Entonces yo creo que el problema viene cuando le tenés que decir a un hijo lee y vos estás todo el día enganchado con las pantallas o con las redes sociales, o sea, o con la costumbre maldita que hay ahora, que es que la gente se graba y se escucha. Ya la gente no habla cara a cara, graban, escuchan. Bueno, entonces si los padres no dan el ejemplo, por más que en el discurso digamos estudiar, padres que nunca han estudiado, han abandonado carreras, es muy difícil, ¿no? Y antes era más fácil, porque tenían 10 carreras para elegir, ahora tienen miles, entonces no sabés. Los papás tampoco saben, porque hay muchas nuevas carreras que los papás no registran, no conocen. Creo que por un lado están más abiertos en general, siempre hay que ver las particularidades, pero en general los papás están más abiertos a aceptar de los hijos carreras no tan convencionales. No todos, hay papás que siguen todavía en la línea tradicional o esperando que el chico elija la carrera importante, ¿no? Eso todavía aparece, yo todavía lo veo, a pesar de todos los cambios en los papás y en las familias, todavía me pasa encontrarme con papás que siguen esperando que el chico sea o ingeniero o médico o abogado, como que vaya por la línea segura, ¿no? Y que lo plantean totalmente abierto. Pero hay más permeabilidad y los papás están como permitiendo mucho más que los chicos elijan carreras no tan convencionales o que armen, que esta es una movida bastante nuevita, pero que se empieza a ver, que el chico por ahí no estudia en una universidad una carrera completa, sino que va armándose como profesional, tomando formaciones por ahí menos completas o más cortas, y de ahí va armando su perfil profesional. Y los papás ahora lo toleran un poco mejor. El problema es que los papás están perdidos, no saben cómo acompañarlos. Según las respuestas de la encuesta que hemos realizado a diferentes estudiantes, el 58,4% dice haber encontrado su vocación, mientras que el 27,3% no sabe y el 14,3% dice no haberla encontrado. Si los adolescentes llegan en su mayoría motivados a los estudios superiores y los padres acompañan sus caminos, ¿qué falla en la universidad para que no aumente la tasa de egresados universitarios? Yo creo que la universidad en Argentina está atravesando una fase que le llamo el reino de la cantidad. Tenemos más de todo, más universidades, más carreras, más alumnos, más profesores, pero de peor calidad. Es decir, hemos crecido en cantidad, pero no en calidad. Y la universidad creo que se está pensando cada vez más en sí mismo, se mira el ombligo, ¿no? Quienes trabajamos en la universidad pensamos más en el desarrollo nuestro que el desarrollo del estudiante que tenemos delante, de manera que pienso que la universidad es autorreferencial, es narcisista, piensa en sí mismo y muchos académicos piensan en su propia salida laboral más que en ver en qué pueden resultar útiles al estudiante. Yo creo que eso es uno de los males de nuestra universidad. Crece la burocracia universitaria en forma impresionante, en particular en el Estado, y nunca pensando en el alumno o pocas veces. Hay universidades que todavía siguen con una estructura más tradicional, donde la formación es un poco más lineal y la carrera queda más acotada. Sí, todas han agregado esta cuestión de las pasantías, de la posibilidad de hacer experiencia aún en la universidad y el tema de los intercambios. Esas son las dos cosas que la mayoría de las universidades incorporaron. Lo que todavía falta, a mi criterio, y solo en algunas universidades será, es la flexibilidad del plan de estudios. Si bien en todas hay materias selectivas, en general son electivas dentro de un rango más o menos acotado. Y hay solo 2 universidades o 3 en donde vos tenés como más posibilidades de moverte, como que hay una formación de base o de tronco común que sería más el estilo americano y después vos vas eligiendo sobre qué te querés especializar o qué querrías sumar a tu formación. Y eso es importante, porque sería como carreras más a medida. Ahora todos vamos como por el mismo caminito, ¿no? Y está bueno eso de poder combinar lo que a vos más te interesa de una carrera, para que no sean todos los profesionales exactamente iguales y haya un poco más de movimiento en la formación. También las universidades a veces tampoco ayudan mucho porque están armadas las currículas en donde el primer año a veces suele ser el más árido de las carreras. Entonces te comes un garrón y decís, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era. Y no, porque viene después, pero te lo dan en el segundo, en el tercero, y a veces hoy hay impaciencia. Y si en el primero no empezás a ver de qué se trata o algo que te guste, chau, ya la dejás porque esto no tiene nada que ver con lo que quería. Y suelen ser los primeros años los más áridos de todas las carreras. Es así. Se supone que esto te filtra, pero para mi criterio te filtra mal, porque en vez de seducirte y engancharte y mostrarte que realmente podés y darte experiencias, no sé, que hables con profesionales, que te cuenten,
enterarte un poquito más del trasfondo de cómo se trabaja. Bueno, no, ponete a estudiar esto, la parte más cuadrada y más aburrida y dale con eso todo el año. Chau, te fuiste. Eso es lo que veo. Habría que cambiar varias cosas, pero bueno. Universidades que pierden el foco y planes de estudio que desalientan a los alumnos. Parecen ser motivos importantes para explicar la problemática, pero no suficientes. ¿Cuál es el rol del Estado en la educación? El primer paso tiene que ver a nivel Estado, tiene que ver con la política educativa, que sabemos que necesita un cambio enorme de principio a fin, y que por más que se han hecho cambios y se trabaja todo el tiempo, es como que cuesta encontrar el cómo, y a veces son medio espasmódicos los cambios, se impone una propuesta, una ley, se cambia a los 2 años, ni siquiera se la deja sentar. Hay orientaciones, no hay orientaciones, es secundaria, es polimodal, ¿viste? Andamos como rebotando en muchos cambios que no se terminan de asentar y eso hace que no se pueda generar un verdadero movimiento. Segundo, esa transición de secundaria a universidad, si bien las universidades van a los colegios y dan charlas y los colegios van a las universidades, insisto, para mí se pone demasiado el acento en el marketing y no se trabaja más lo que sería realmente el perfil de, bueno, ¿cómo sería ser un profesional de esto? Hay como pocas posibilidades. Me parece que tendríamos que aprovechar la infraestructura que teníamos, ¿no? Tenemos universidades muy prestigiosas, con mucha antigüedad, que tendríamos que haber puesto los recursos en esas universidades y no dilapidar el presupuesto en tanta cantidad de opciones, ¿no? Y muchas veces son opciones tomadas a la ligera, ¿no? Improvisadamente, obedeciendo a cuestiones políticas partidarias, incluso electorales, y no obedeciendo a las necesidades científicas de una comunidad. Entonces estamos engañando a muchos chicos de origen muy humilde, de origen muy modesto, que están en el segundo cinturón industrial, engañándolos, diciéndoles que van a la universidad y en realidad van a un enseñadero. Entonces, eso es lo que me parece mal, la demagogia, ¿no? Decir que tenemos universidades por doquier y que eso va a generar mejor educación, porque tampoco hay suficiente cantidad de docentes ni de científicos preparados para andar fundando una universidad cada rato, ¿no es cierto? Según nuestra encuesta, el 67,8% va a universidades o ciclos superiores privados, mientras que el 32,2% va a instituciones públicas. Además, les preguntamos qué opinan sobre la educación universitaria. Algunas de sus respuestas fueron estas. Ya conocemos las fallas del sistema educativo y algunas de las responsabilidades de los diferentes actores. Conociendo los errores, tenemos la posibilidad de generar aprendizaje y aplicar cambios para mejorar de ahora hacia el futuro. Pero ¿cuáles son esos cambios que deberían aplicarse? ¿Debemos aprovechar la oportunidad para incorporar las nuevas tecnologías a las universidades? Lo que pasa es que depende. Yo creo que hace falta que haya más posibilidades de armar la propia carrera. Yo creo que lo ideal sería eso, una formación de base, un tronco común, amplio, donde vos podés incorporar cuestiones que tienen que ver con la cultura, con tu país y con cuestiones técnicas, y después la posibilidad de ir eligiendo dentro de las áreas posibles de lo que tendría que ver con tu área de injerencia, lo que vos elegiste como área de trabajo, en donde vos puedas hacer un mix más personal. Eso le daría muchas más oportunidades de trabajo a las personas. Acá eso todavía está, como para mi gusto, corto. Falta procesarlo más y elaborarlo más. Bueno, las nuevas tecnologías son indispensables y obviamente que esto es como hablar de si necesitamos el aire para respirar. Yo creo que las nuevas tecnologías son un factor indispensable. Lo que me parece que está equivocada la universidad en promover, en estimular el uso y abuso de las tecnologías en el aula, porque yo creo que las tecnologías son muy útiles cuando estamos a distancia, cuando no estamos en forma presencial, por ejemplo ahora a través de este video, pero cuando yo tengo a la persona enfrente mío, es absurdo lo que me han propuesto muchas veces, que el docente tiene que competir con las redes sociales, que el docente tiene que ser más divertido que Facebook, que Twitter, que Instagram, para que el alumno no se distraiga en clase. Yo creo que la clase, el aula, debe seguir y debe seguir por siempre, como viene desde la Edad Media, porque es el encuentro, el vínculo cara a cara que tiene el estudiante con el docente. Entonces eso es lo interesante, la interacción emocional que hay en el aula, que el docente debe transmitir y que no hace falta tanta tecnología. La tecnología la necesitamos, vuelvo a decir,
es indispensable para cuando no estamos frente al alumno. Creo que todavía hay mucho para hacer en esto, porque si vos, por ejemplo, comparás los cursos virtuales de ciertas universidades de acá y por ahí cursos virtuales de el MIT o de Stanford, ves la diferencia. La diferencia tiene que ver con el recurso tecnológico. Acá usamos la universidad a distancia, pero seguimos mandando material escrito que tienen que leer, contestar preguntas, o sea, como que usamos la pantalla simplemente porque no te tengo al lado, pero se siguen usando recursos de clase magistral. Si vos vas por ahí a una universidad como Stanford a hacer un curso virtual o el MIT y tenés foros de gente de todo el mundo, pero posibilidad de hablar todo el tiempo, como que estás online todo el tiempo, trabajos que tenés que hacer con gente de todo el mundo y que se trabaja con herramientas diferentes, donde ellos te van poniendo material visual, videos, vos podés interactuar en el momento e ir generando el trabajo en el momento. Eso le da un plus. O sea, como que para mí hay mucho todavía por hacer. Creo que el tema del e-learning es maravilloso, pero acá todavía vamos medio lentos con el e-learning. Aparte, somos medio desconfiados de lo virtual, pensamos que es medio trucho. Acá todavía no le ponemos muchas fichas a eso, pensamos, un cursito, no va a estar tan bueno. No cabe duda del problema que atraviesa la educación superior en Argentina en este momento, pero a la vez tenemos frente a nosotros la posibilidad de volver a tener un sistema de calidad de ahora en adelante. Tan solo falta que el Estado y las universidades devuelvan la mirada hacia los estudiantes, quienes ya tienen su vista puesta en el futuro. Las universidades deben protagonizar un nuevo paradigma que atienda a las necesidades e inquietudes de alumnos cada vez más preocupados por su desarrollo profesional. El Estado, por su parte, debe priorizar el sistema educativo por sobre todo vaivén político, estableciendo normas claras y duraderas. Y los recursos políticos deben tener dos destinos: mantener y potenciar la infraestructura de las universidades nacionales prestigiosas y expandir las tecnologías de e-learning para acercar la educación a más sectores de la sociedad.